A través de este curso corto vamos a conocer la tipología de preguntas que maneja nuestra plataforma institucional. Vamos a identificar que hay diferentes tipos de preguntas, tales como de arrastre, emparejamiento, opción múltiple, calculadas, de escritura y otras. Para desarrollar el ejercicio inicial vamos a ir a una de nuestras aulas. Allí les vamos a recomendar que organicemos nuestras preguntas de forma categórica, de forma tal que podamos ubicarlas temáticamente. Para esto vamos a crear un banco de preguntas. Vamos a ir a la opción de piñón, vamos a dar clic en Aún más y allí vamos a encontrar como tercera alternativa el banco de preguntas. Al ingresar al banco vamos a encontrar unas pestañas que nos van a permitir trabajar nuestras preguntas. Lo primero que les recomendamos es crear categorías. Las categorías son una especie de bloques temáticos que nos van a permitir reconocer la asociación temática que tiene cada una de nuestras preguntas. En la opción categorías vamos a ir hasta el final de la página y el sistema nos va a permitir crear un nombre para esa categoría. Por ejemplo, vamos a dar un nombre genérico, tema 1. En el caso de ustedes podrían ubicarlo por un tema específico de sus asignaturas, por un corte, por una competencia en particular, ya depende de cómo quieran ustedes organizarlas. Le decimos añadir categoría. Cuando tenemos creada nuestra categoría, volvemos a la pestaña de preguntas y allí vamos a poder empezar a crear preguntas en la categoría que acabamos de crear. Para ubicarla vamos a dar clic aquí en esta pestaña y vamos a ubicar la categoría creada, que recordemos era tema 1. Allí el sistema me va a permitir empezar a crear preguntas asociadas únicamente a esta categoría. Vamos a dar clic entonces en crear una nueva pregunta y aquí iniciaremos nuestro proceso de configuración de preguntas. Vamos a configurar una pregunta de arrastrar y soltar sobre una imagen. Damos clic sobre esta opción y luego agregar. Allí lo primero que nos solicita el sistema es un nombre. Les recomendamos poner un nombre temático que les permita a ustedes recordar de qué trata la pregunta. En el enunciado vamos a indicar al estudiante cuál es la instrucción de esa pregunta. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a indicarle al estudiante que ubique sobre la imagen el nombre de los instrumentos del laboratorio. Más abajo vamos a encontrar que podemos subir una imagen. Esta va a ser la imagen sobre la cual los estudiantes deben arrastrar los nombres de los instrumentos del laboratorio de química. Vamos a seleccionar esa imagen que debemos tener previamente guardada en nuestros equipos. Les recomendamos que esa imagen sea muy clara, que muestre con precisión cada uno de los elementos que ustedes requieren y le vamos a decir subir. El sistema nos va a permitir ver una previsualización de esa imagen tal como la va a observar el estudiante. Luego, en la parte inferior, vamos a crear una sección que se llama elementos arrastrables. Allí el sistema nos permite primero marcar que esos elementos se le muestren al estudiante de forma aleatoria y en segunda instancia vamos a crear cada uno de esos elementos arrastrables o palabras que él debe arrastrar sobre esa imagen. Él puede arrastrar imágenes o textos. Vamos a trabajar en este caso con textos. El primer texto arrastrable va a ser, por ejemplo, el nombre de uno de los primeros instrumentos, que puede ser el tubo de ensayo. Y vamos a trabajar un segundo elemento, que también va a ser un texto arrastrable, que va a ser el Erlenmeyer. Vamos a trabajar solo dos ejemplos.
Cuando ya tenemos configurados todos nuestros textos, aquí podemos pues seguir configurando los que necesitemos y si necesitamos aún más de los que están aquí preconfigurados, podríamos dar en clic aquí para que se agreguen unos nuevos ítems. ¿Listos? Cuando ya tenemos creado esto, vamos a decir guardar cambios y continuar editando para que se carguen esas palabras que hemos preconfigurado. Vamos a continuar con la edición y lentamente vamos a bajar hasta una opción que se llama zonas de arrastre. Aquí las vemos, dejar caer las zonas. Vamos a abrir esta opción y allí vamos a crear los dos botones o las dos palabras arrastrables que hemos prediseñado. La primera es tubo de ensayo y la segunda es el Erlenmeyer. ¿Listo? Como notamos, al crear estos elementos arrastrables, inmediatamente debajo de la imagen se van a cargar los cuadros o las palabras que el estudiante debe arrastrar. Lo que debemos hacer aquí es ubicar estos elementos sobre la imagen al lugar donde el estudiante debe arrastrarlos de forma correcta y allí quedó ya preconfigurado el ejercicio. Cuando ya tenemos esto creado, vamos al final de la página y le vamos a decir guardar cambios. Cuando guardamos los cambios, el sistema nos va a marcar en verde la última pregunta que hemos editado. Notaremos que está dentro de la categoría que hemos diseñado, que es tema 1, y el sistema nos muestra 4 opciones. La primera es la del icono de piñón para volver a editar la pregunta en caso de que lo necesitemos. Nos va a permitir duplicarla, nos va a permitir previsualizarla o hacer una vista previa y nos va a permitir eliminarla en caso de que no la necesitemos. Lo que les recomendamos siempre es que una vez terminen la configuración de una pregunta, ustedes abran esta opción de vista previa y la desarrollen con el ánimo de verificar que efectivamente está calificando correctamente. Entonces podemos hacer el ejercicio de arrastrar al lugar correcto y le decimos al sistema que se envíe. Notamos allí entonces que hay una retroalimentación y me dice que ha seleccionado correctamente. Lo guardamos y en caso de requerir alguna otra edición podemos dar clic en editar. Hasta aquí entonces hemos configurado una pregunta de arrastrar sobre imagen. Vamos a crear una pregunta de arrastrar y soltar sobre texto. Damos clic en crear una nueva pregunta. Vamos a ubicar la opción arrastrar y soltar sobre texto. La seleccionamos y le decimos agregar. El sistema nos pide siempre un nombre, un enunciado en el que, recordemos, vamos a indicar al estudiante la instrucción sobre la actividad. Por ejemplo, en este caso, le vamos a decir que arrastre sobre el texto las palabras faltantes. Allí mismo vamos entonces a copiar una frase sobre la cual vamos a generar unas incógnitas o unas palabras que al estudiante se le van a ocultar para que las arrastre al lugar correcto. En este caso es la palabra análisis, donde va la incógnita, donde vamos a omitir esa palabra, vamos a escribir un doble corchete, el número 1 y un doble corchete de cierre. Esta palabra, que va a ser la incógnita, la vamos a quitar de allí y la vamos a pegar abajo. Vamos a ver un poco allí abajo en opciones, que nos aparece la opción 1. En la respuesta vamos a copiar esa palabra, que va a ser la primera incógnita. El mismo ejercicio lo vamos a hacer con la segunda incógnita que necesitemos. Por ejemplo, en la fase de diseño. Doble corchete, el número 2 ahora, doble corchete de cierre y la palabra diseño, que va a ser la nueva incógnita, la vamos a pegar abajo en las opciones de respuesta. Es la otra opción 2. Allí vamos a darle clic en barajar para que las opciones se le muestren de forma aleatoria al estudiante o en desorden. Y vamos a verificar
si necesitamos alguna otra incógnita. Como notamos, el ejercicio ya quedó construido. Esta es una frase en la que el estudiante debe completar estas dos incógnitas creadas. La podemos leer. Para lograr el diseño de un curso virtual necesitamos considerar una fase llamada, y aquí está la primera incógnita, que es análisis, en la que se identifica la necesidad educativa, seguida de una fase, aquí está la segunda incógnita, que es diseño, en la que un experto temático crea los contenidos. Cuando ya tenemos creado todo nuestro ejercicio, le podemos dar clic abajo al final en la opción guardar cambios. Cuando hacemos este ejercicio, notamos que en nuestro banco ahora se pinta en verde la segunda pregunta que hemos creado y nuevamente podemos dar clic en la vista previa para verificar que efectivamente esté diseñado nuestro ejercicio. Allí podemos arrastrar las palabras incógnitas y verificamos si está correcto. Aquí hemos hecho un arrastre incorrecto. Vamos a ver cómo lo marca el sistema. ¿Listo? El sistema nos indica que está incorrecto. Y se ve la retroalimentación que le genera el sistema. Ustedes pueden hacer el intento las veces que necesiten y recuerden siempre que si requieren editar algún componente, vamos a dar clic en editar. Hasta aquí una pregunta de arrastrar y soltar sobre texto. Vamos a crear una pregunta muy similar a la que acabamos de configurar. Esta es elige la palabra perdida. Vamos a crear una nueva pregunta. Elegimos la opción elige la palabra perdida. Le decimos agregar. Le damos un nombre a la pregunta. Y damos una instrucción nuevamente a nuestro estudiante. En este caso también es un ejercicio de completar una frase o completar un contenido específico que ustedes necesitan. Vamos a crear otro tipo de pregunta llamada elige la palabra perdida. Creamos pregunta y seleccionamos la opción elige la palabra perdida. Le decimos agregar. Le damos un nombre. Y en el enunciado, este tipo de pregunta es muy similar a la que acabamos de configurar. Consiste en que el estudiante complete una frase o contenido con unas incógnitas específicas que ustedes necesiten configurar. En este caso, entonces, la instrucción es muy parecida. Le podemos decir al estudiante que complete la frase. Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Pegamos la información y la misma situación. En nuestra frase debemos elegir las palabras que van a ser incógnita para el estudiante. Donde sea la incógnita, vamos a generar un doble corchete de apertura con el número 1 y un doble corchete de cierre. Y la palabra que va a ser incógnita la seleccionamos y la pegamos abajo en las opciones de respuesta. El mismo ejercicio lo continuamos con el resto de la frase, donde vaya una nueva incógnita, hacemos un doble corchete, ahora con el número 2, y lo cerramos. Y la palabra que va a ser incógnita, la arrastramos a la opción 2. Como notamos, en el ejercicio podemos crear las incógnitas que necesitemos. ¿Listo? Entonces podemos ir agregando una por una y queda configurado nuestro ejercicio. Recordemos siempre marcar la opción barajar para que las opciones se le muestren en desorden al estudiante y si necesitamos crear más opciones, aquí nos va a aparecer esta sección. Cuando ya tenemos configurado el ejercicio, le decimos guardar cambios y notaremos que se marca en verde esa nueva pregunta que creamos y hacemos la previsualización. Allí vamos a notar que el ejercicio es muy parecido al de arrastrar sobre texto, solo que en este caso se le va a mostrar al estudiante las incógnitas en lista y él debe elegir la correcta. Aquí hacemos el ejercicio y le decimos enviar y terminar. El sistema nos va a mostrar si quedó correctamente configurada. Recordemos, si necesitamos editar, vamos nuevamente al piñón y editamos cualquier ajuste de la pregunta.
Aquí hemos creado entonces una pregunta de elegir la palabra perdida. Vamos a crear ahora un tipo de pregunta de emparejamiento. Damos clic en crear una nueva pregunta y clic en emparejamiento. Le decimos agregar. Como todas las preguntas, nos solicita un nombre y un enunciado. En el enunciado le vamos a dar la orientación a nuestro estudiante de que en esta pregunta él debe asociar una imagen con una frase o con un concepto o una definición con una palabra. El ejercicio es de asociar o de emparejar. Entonces, en este caso, para el ejemplo, le vamos a decir asocie la imagen con la enfermedad. Abajo vamos a ir a las opciones de respuesta y vamos a crear nuestra primera opción de emparejamiento. Allí, en lugar de una frase, podríamos escribir una frase, vamos a utilizar en este caso una imagen. Las imágenes las deberíamos tener guardadas en nuestro equipo previamente. Vamos a dar clic en insertar imagen, vamos a buscar una imagen, la seleccionamos en nuestro equipo y utilizamos la primera que nos aparece y la subimos. Le decimos insertar y le decimos OK. En este caso la pregunta quedó configurada con una imagen y la respuesta es ¿cuál es esa enfermedad? En este caso es psoriasis. Vamos a crear una segunda pregunta o una segunda opción de emparejamiento. Vamos a buscar una nueva imagen, la buscamos, la seleccionamos y utilizamos otra imagen asociada. La subimos, la insertamos y en este caso la enfermedad es fractura. El sistema nos solicita además en este tipo de preguntas de emparejamiento que creemos una especie de comodín o preguntas distractoras, opciones distractoras. En este caso vamos a crear solo respuestas sin preguntas. Vamos a dejar el espacio solo de respuestas. Vamos a poner otras opciones que sean equivocadas. Por ejemplo, varicela. Podemos crear más opciones aquí, más opciones en blanco. Vamos a ir lentamente hasta abajo nuevamente. Allí podemos ver nuestras opciones creadas. ¿Listo? El sistema nos permite crearlo, como les mencionaba, respuestas sin preguntas. Esos son incógnitas o distractores. Podemos poner otra opción y quizás una última. Esto ya depende de lo que ustedes puedan necesitar. Cuando ya tenemos configurada nuestra pregunta, vamos a ir hasta el final y le decimos guardar cambios. Allí vamos a ver entonces marcado en verde la última pregunta configurada. Vamos a dar clic en la lupa y podemos ver la pregunta tal como le aparece al estudiante. Notamos que aparece una imagen y al frente el estudiante debe identificar a qué síndrome está asociado, a qué tipo de enfermedad. Entonces podemos hacer la asociación correcta. Notamos que aparecen todas las opciones que dejamos de comodín y vamos a marcar una incorrecta para que verifiquemos cómo muestra el sistema. Le decimos enviar y terminar y el sistema nos va a marcar cuál fue la correcta, cuál fue la incorrecta. Recordemos, si necesitamos editar, vamos al icono de piñón. Y aquí hemos configurado un ejercicio de emparejamiento. Vamos a crear ahora una pregunta de opción múltiple. Vamos a dar clic en crear una nueva pregunta y vamos a elegir la opción selección múltiple. Le decimos agregar y le damos un título. En el enunciado de la pregunta debemos establecer cuál va a ser la pregunta que debe resolver el estudiante.
En este caso tenemos una prediseñada, le indicamos al estudiante en qué fases del modelo ADI se crean los contenidos y los recursos educativos digitales. El estudiante debe elegir abajo entre las opciones de respuesta. Vamos a configurar esta pregunta para que no solo tenga una respuesta correcta, sino que se permitan varias respuestas. En este caso vamos a escribir cada una de las opciones. Las respuestas que son incorrectas simplemente las dejamos con una calificación de ninguno. Si deseamos, podemos establecer una retroalimentación para cada respuesta si ustedes lo consideran necesario. Vamos a establecer la lección 2. Si esta es una de las correctas, le vamos a dar el porcentaje o el valor o el peso que debe tener esa respuesta. En este caso, vamos a establecer que esa pese la mitad del total de los puntos, o sea, un 50%. En la elección 3, vamos a escribir otra opción de respuesta. Vamos a considerar que esta vale otro 50%, o sea que el estudiante debería elegir estas dos opciones como las correctas. Y una última, que tampoco es correcta, entonces la vamos a dejar con ninguno y una final. También la dejamos con ninguno porque no es la correcta. Cuando verificamos que todo esté ok, entonces le podemos decir guardar cambios. Si se tratara de una sola opción correcta, simplemente vamos a marcar en solo una respuesta y en las configuraciones de opción correcta, en lugar de un 50%, le vamos a poner a esa respuesta el 100%. Eso solo es el cambio. Cuando tenemos lista nuestra pregunta, vamos a bajar y le decimos guardar cambios. Allí notaremos que nuestra categoría de preguntas ahora tiene una nueva que se marca en verde y la cual podremos previsualizar con la lupa. Aquí el sistema me muestra el ejercicio que diseñé y genera una instrucción por defecto. Dice seleccione una o más de una. Entonces el estudiante debería seleccionar como opciones correctas la fase de diseño y la fase de desarrollo. Estas son las opciones correctas. Le podemos decir enviar y terminar y el sistema me va a decir que es correcta la respuesta. Recordemos que podemos editar cualquier ajuste en el icono de piñón. Hasta aquí hemos configurado una pregunta de opción múltiple.